Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Quien te saluda es Nicole Verduga de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Físicas y Matemáticas. El tema del día de hoy son las ecuaciones del movimiento armónico simple. Las características de un movimiento armónico simple, como podemos ver en la imagen, son vibración u oscilación. Esta es la distancia recorrida por la partícula en un movimiento completo de vaivén. El centro de oscilación, pues claramente es el punto de equilibrio o la distancia que separa las dos posiciones extremas alcanzadas por el vehículo o por la partícula. La elongación, que es la distancia que en cada instante separa la partícula del móvil del centro. La amplitud, que es el valor máximo de la elongación cuando la partícula se mueve. El periodo, que se representa con la letra T mayúscula y es el tiempo empleado por cada partícula en efectuar una oscilación completa. La frecuencia, que se representa con la letra F minúscula, la cual frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Esta es el número de oscilaciones efectuadas en la unidad de tiempo y es la inversa del periodo. Su unidad en el sistema internacional está dada en segundos a la menos 1 o en hertz. Y la pulsación, que es el número de periodos comprendido en 2π unidades. O también podemos decir que es el número de oscilaciones completas que se ejecutan en 2π. La ecuación fundamental del movimiento armónico simple describe cómo varía la elongación x a lo largo de una trayectoria en función del tiempo, donde x es igual a función del tiempo. Esta variación de x en función del tiempo viene expresada en la ecuación siguiente, en función del seno de un ángulo, que varía periódicamente. La ecuación general del movimiento armónico simple en función del seno es la siguiente, donde x, que es la posición, es igual a la amplitud, que sería a, multiplicado por el seno, entre paréntesis tenemos a la pulsación, que multiplica el tiempo o frecuencia angular, y esto sumado al ángulo de fase inicial. Esto que tenemos entre paréntesis, que es un binomio, es el ángulo de fase o fase dado en radianes. Una partícula posee un movimiento armónico simple a lo largo de su eje x cuando su elongación o coordenada de posición sobre este eje se expresa mediante una función sinusoidal de tiempo dado, que la veremos más adelante. La ecuación general también viene dada en función de cosenos. En la práctica podemos utilizar cualquiera de las dos, determinando siempre que tengamos en cuenta que entre una y otra hay una diferencia de fase de 2π radianes o de π medio radian. Así, la posición inicial cuando t vale 0, por ejemplo, y el ángulo de fase inicial también es 0, la partícula se halla en el centro de oscilación cuando utilizamos la función. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando x o el desplazamiento es igual a por seno de pulsación por tiempo más el ángulo de fase inicial, tenemos que si t es 0, al multiplicar esto por la pulsación me queda 0. Y 0 más 0, que también vale esto, me queda 0. Al reemplazarlo en la ecuación, pues tenemos que la amplitud por el seno por 0. Y esto es igual a la amplitud por 0, que es 0. Por eso dice que la partícula se halla en el centro de oscilación cuando utilizamos esta función. Si utilizamos la función x es igual a por coseno o amplitud por coseno de la pulsación por tiempo más el ángulo de fase inicial, tenemos que cuando t vale 0 y el ángulo de fase inicial también vale 0, pues esto se hace 0 y el coseno de 0 pues es 1 y me queda que amplitud por 1 es amplitud. Por eso dice que la partícula cuando t es 0 y el ángulo de fase inicial también es 0, pero cuando tenemos en función de cosenos, esta partícula se halla en el punto máximo de elongación. Observemos lo siguiente. Si A y el ángulo de fase inicial determinan el valor de la elongación en xt0, ya que entonces x es igual a seno del ángulo de fase inicial. Significa que cuando t vale 0, pues al multiplicar el tiempo por la pulsación, eso se hace 0, es decir que solo nos quedaría el ángulo de fase inicial. Si el ángulo de fase inicial es 0, entonces t vale 0 y al mismo tiempo el desplazamiento es 0, o sea, no hay desplazamiento, permanece en el punto de equilibrio. El valor de x se repite cada vez que el ángulo aumenta 2π radian. Cuando el seno del ángulo
que multiplica la pulsación por tiempo más el ángulo de fase inicial vale 1 o menos 1. Es decir, que cuando vale 1 o menos 1, estas se encuentran en los puntos máximos. Si el ángulo de fase inicial, que es pi medio radian, la partícula se halla en el punto máximo, como observamos en la imagen. Tenemos que se encuentra en pi medio, pues entonces el punto se encuentra en el punto más máximo. Tenemos que el periodo y la frecuencia en el máximo, que a partir de la ecuación general podemos obtener el valor del periodo y la frecuencia en función de la pulsación. Cuando t0, la ecuación general queda x igual a seno del ángulo de fase o fase inicial, se reduce solo a x, que es igual a la amplitud por el seno por el ángulo, porque si t vale 0, esto se hace 0 y solo me quedaría esto. Al nosotros saber eso y a lo que sabemos que el tiempo aumenta y vale un periodo, cuando la partícula puede tener la misma posición y velocidad, pues ahora se transforma en 2pi radianes. Y entonces al igualarla quedaría el ángulo cuando t vale 0, la ecuación queda x es igual a la amplitud por el seno del ángulo de fase inicial, y esto es igual. Al reemplazar esto por cuando vale un periodo, me quedaría que a seno de pulsación por periodo más el ángulo de fase inicial, y que esto es igual, si yo esto lo convierto en 2pi radianes, quedaría que a seno de 2pi más el ángulo de fase inicial. Si yo igualo con esto, me queda que pulsación por periodo más el ángulo de fase inicial es igual a 2pi más el ángulo de fase inicial. Si despejo la pulsación por periodo, esto que está sumando, este ángulo de fase inicial que está sumando, pasa al otro lado con la operación contraria, es decir, con menos. Y reduzco términos semejantes. Tenemos que W o pulsación por periodo es igual a 2pi. Como aquí tengo una suma y una resta, esto se hace 0, porque tengo más y tengo uno negativo, por lo tanto solo me queda pulsación por periodo, que es igual a 2pi. Al despejar pulsación, pues me queda que es 2pi sobre periodo, y si yo despejo periodo, me queda que es 2pi sobre pulsación. Si recordamos que la frecuencia f es igual a 1 sobre periodo. Si periodo lo reemplazo con la ecuación que encontramos, con la fórmula que encontramos anteriormente, tenemos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo, que vale 2pi sobre pulsación. Al operar con extremos, medio con medios esta fracción, pues tenemos que frecuencia es igual a pulsación sobre 2pi. En el caso de la pulsación, tenemos que la pulsación es igual a 2pi por periodo. Y al reemplazar periodo, que es 1 sobre frecuencia, tenemos que la pulsación es 2pi sobre 1 sobre frecuencia. Operamos mediante medios con medios, extremos con extremos, y me queda que la pulsación es igual a 2pi frecuencia. Si sustituyo esos valores del periodo y la frecuencia en la ecuación general, nos queda que la elongación es igual a la amplitud por el seno, y donde tenemos la pulsación, pues ya no ponemos pulsación, sino que la reemplazamos por lo que vale, que es 2pi periodo, por tiempo más el ángulo de fase inicial. Si yo ese periodo lo reemplazo por 1 sobre frecuencia, pues ahora me va a quedar que A o amplitud por seno de 2pi por frecuencia y por tiempo, más el ángulo de fase inicial. El periodo del movimiento armónico simple es independiente de la amplitud. Y obtenemos que al sustituir estos valores, pues podemos obtener nuevas fórmulas o nuevas ecuaciones. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Dice que cierta partícula se mueve con movimiento armónico simple o más, según la siguiente ecuación, cuando la elongación o el desplazamiento vale 0.05 seno de 20pi por tiempo en unidades del sistema internacional. Calculamos la fase inicial, la amplitud, la pulsación, el periodo, la frecuencia, el valor de la elongación cuando t vale 0 segundos y cuando t vale 0.025 segundos. Aquí nosotros podemos partir de la fórmula general, que en función de senos, que dice que la elongación es igual a la amplitud por el seno, por la frecuencia angular o por la pulsación, por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Arrancando de aquí, tenemos que en el ejercicio nos dan una fórmula o una ecuación. Entonces de aquí partimos. Dice que la ecuación que nos da el ejercicio es x es igual 0.05, sería en este caso la amplitud. La pulsación sería 20pi, que tenemos tiempo,
y el ángulo de fase inicial sería 0. Por tanto, la partícula comienza en movimiento x0. Como bien ya sabemos, la amplitud vale 0.5, guiándonos con la fórmula general. La pulsación vale 20 pi radianes, aunque aquí solo dice 20 pi, pero sabemos que ya es 20 pi radianes. Y luego, ya con estos valores que tenemos, podemos calcular el periodo. Decíamos que el periodo es igual a 2pi sobre pulsación. El valor de pi lo sabemos que es 3.1416. El valor de la pulsación lo tenemos aquí, que es 20 pi radianes sobre segundos. Lo reemplazamos al multiplicar y dividir sobre 20 pi segundos a la menos 1. Esto nos queda 0.1 segundos. Ahora hallamos la frecuencia. La frecuencia es igual a pulsación sobre 2pi, es decir, es el inverso del periodo. Y hacemos lo mismo, como ya tenemos esos valores, ahora dividimos y nos queda 10 Hz. Calculamos la elongación x cuando t vale 0 y tenemos que la elongación, esto sería 0.05 seno por 20 pi multiplicado por 0, porque decíamos que el ángulo de fase inicial era 0. La partícula se encuentra en el centro de oscilación. A continuación calculamos cuando t vale 0.025 segundos. Lo único que hacemos es reemplazar en t estos 0.025 segundos y resolvemos. Al finalizar esto nos queda que la partícula cuando x es igual a 0.05 seno pi medio es igual a 0.05 metros. La partícula se halla en el punto máximo de oscilación. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero les haya ayudado y gustado. Compártelo y dale like.